Hola, en este video se explicará el análisis vertical. Este es un análisis muy sencillo, pero es muy importante y se llega a buenas conclusiones sobre la situación financiera de la empresa. El análisis vertical es estático porque solo se utiliza los estados financieros del último periodo, ya sea el balance general o el estado de resultados. El resultado del análisis vertical es determinar cuáles son las cuentas más importantes del balance general y en el estado de resultados determinar las ventas en que se están yendo sus ingresos operacionales. Es decir, las ventas son el 100%, los costos cuánto representan de esas ventas, al igual que los gastos, costos financieros cuánto representan de las ventas, la utilidad neta, etc. Para esto se debe primero seleccionar una cuenta base. La cuenta base va a ser la referencia, ese va a ser el 100%. En el balance general se utiliza primero el total de activos, ese es el 100%. Y ya el de las demás cuentas se determina qué proporción o qué peso tienen sobre el total de activos. Eso se hace con la fórmula que estoy mostrando que cuenta analizar, por ejemplo, el efectivo sobre la cuenta base, sobre el total de activos. El resultado es el efectivo, qué proporción tiene sobre el total de los activos. Estos son unos pesos y no unos valores absolutos, o sea, no son valores monetarios, sino que son unos porcentajes. En el estado de resultados se utiliza la misma fórmula, solo que la cuenta base siempre va a ser el ingreso operacional. En el numerador, la cuenta analizada antes empieza con los costos, los gastos, hasta llegar a la utilidad neta. Es posible, o muchas veces lo vemos, que dentro del análisis vertical del balance se puede utilizar como cuenta base los subtotales, como por ejemplo el total de activos corrientes, y determinar dentro del activo corriente cuáles son las cuentas más importantes y qué proporción tienen sobre el total de activos corrientes. Lo mismo se hace que dentro del activo no corriente, los pasivos, también pasivo total y el patrimonio total, es hacerlo por su grupo, por sus totales, analizar qué proporción lleva de cada uno en su propio subgrupo. En temas anteriores ya habíamos visto el margen bruto, el margen operacional, el margen neto, y ahora más adelante vemos que en un ejemplo, al aplicar el análisis vertical en el estado de resultados, se está llegando también a estos márgenes, porque los márgenes son qué proporción tiene esta utilidad sobre las ventas. Y eso es un análisis vertical. ¿Qué proporción tiene esta cuenta sobre las ventas? Esto en el estado de resultados. Entonces vemos que este análisis es muy sencillo. Es útil para hacer comparaciones con otra empresa, empresas comparables o para la industria. Y determinar la empresa que estamos analizando cómo está con las demás. En el ejemplo de Mazda, que viene del ejemplo de en lo que veníamos trabajando con los concesionarios, vemos que el estado de resultados del último año, acá están los valores reportados en super sociedades, acá está la primera parte del total de activos. Para calcular este análisis vertical, la cuenta base va a ser el total de activos, 355.000 millones de pesos, ese es el 100%. Las demás cuentas se hace una división, efectivo, 202.000 millones de pesos sobre el total de activos. El resultado es que el efectivo es el 57% del total de activos. Sabemos que es una cuenta la más importante del balance general y dentro del activo. Las cuentas por cobrar sobre el total de activos es el 1%, es un valor muy pequeño. Los inventarios, haciendo los mismos cálculos para toda la columna, representa el 36%. Acá vemos cuáles son las cuentas importantes y cuáles no. La más importante es que la empresa resultó al 31 de diciembre, cerró el año con mucho efectivo, comparado con los demás activos. Cuentas por cobrar, comparado con el total de activos, o sea, 2.000 millones de pesos es mucho dinero, pero comparado con su propio tamaño de empresa, dice que es 1%. Es un valor no muy importante dentro de esta empresa. Los inventarios corrientes son el 36%. Es un valor importante, 129.000 millones aproximadamente, que representa el 36%. Las demás cuentas, como ya hemos analizado esta empresa, vemos que la propiedad planta y equipo solo es el 4%. En propiedad planta y equipo no necesita mucho, 15.000 millones es mucho dinero, pero comparado con su tamaño es un 4% solamente. Y vemos que al 31 de diciembre de 2020 no reportó activo intangible. Siguiendo con las cuentas de más abajo, o más bien la parte derecha del balance, acá pongo el total de activos como referencia, que es el 100%, tiene que el 26% son las cuentas por pagar de corto plazo y de largo plazo solo es el 4%. O sea, la financiación de ese capital de trabajo es más bien por proveedores de corto plazo, que vemos que no reporta deudas. Más adelante vemos que sí tuvo deudas porque pagó unos costos financieros, pero al 31 de diciembre no las tenía, que
que sean estos pasivos financieros. Entonces, ¿cuál es la más importante dentro del pasivo? Las cuentas por pagar. En el patrimonio, un capital emitido, generalmente siempre un valor muy bajo porque son valores de muchos años atrás, no se actualizan, solamente se actualizan cuando hay prima de emisión, no hay reservas, pero sí tiene ganancias acumuladas. Estas ganancias acumuladas es un valor grande sobre el total de activos, el 59%. O sea, es mayor que el efectivo, que era el 57%. La empresa acumula mucho sus utilidades netas y las va guardando como ganancias acumuladas. Estas ganancias acumuladas se pueden más adelante repartir como dividendos porque no están reservadas para algo específico en la empresa, sino que están para más adelante repartir dividendos o para absorber pérdidas. Cuando la utilidad neta se traslada a negativos, estas ganancias acumuladas va absorbiendo esas pérdidas. Entonces vemos que el patrimonio total es el 60% del total de activos, entonces el 40% es el pasivo. ¿En qué se está financiando la empresa? Con sus propias utilidades en el patrimonio y con las cuentas por pagar a sus proveedores o con otros costos y gastos pendientes por pagar. Bueno, ahora por sus grupos. El total de activos corrientes es el 100%. Ya sabíamos que el efectivo es más grande, pero representa el 60% de los activos corrientes. Y el inventario representa el 38%. La propiedad, planta y equipo es el más importante de los activos no corrientes. Ya sabemos que el total de los activos no es de las cuentas más importantes, pero sobre el activo no corriente sí es la más representativa, la más importante. Dentro de los pasivos, las cuentas por pagar, ya sabíamos que eran las más importantes, y el 100% está en el activo, en pasivos no corrientes, en cuentas por pagar, pero realmente este valor es pequeño con respecto al total. En patrimonio ya sabíamos que este capital emitido es un 2%, 4.000 millones, no va a cambiar, y las ganancias acumuladas son las que van creciendo. Eso representa el 98% del patrimonio total. Y el último análisis es la parte derecha del balance, solamente los pasivos. Dentro de todos estos pasivos, utilizar como cuenta base el total de pasivos. Este es el 100%. Entonces, de lo que le está debiendo la empresa a sus acreedores, estos terceros, el 65% se lo debe a los proveedores de corto plazo, el 18% están en otros pasivos que son no financieros y un 10% en proveedores que le debe a más de un año, pasivos de largo plazo no corrientes. Es más lo que debe en corto plazo que de largo plazo. El 90% están corrientes y el 10% en no corrientes. Pasando al estado de resultados, el ingreso operacional es la cuenta base, es el 100%. El 92% se van los costos. Entonces ese 8% es la utilidad bruta. Esto es un margen bruto. Esto es lo que ya hemos calculado anteriormente como margen bruto. Esta empresa se caracteriza que son pocos gastos, son muchos los costos, pero sí pocos gastos. Estos suman 2, casi 4%. Y la utilidad operacional es el 5%, entonces es un margen operacional. Los ingresos operacionales apenas un 3%, pero es un valor grande. Después de la utilidad bruta es un valor grande. Y es casi similar a los costos financieros. Esta empresa puede pagar sus costos financieros porque tiene ingresos financieros. En el balance no vimos plusvalías ni propiedades de inversión. De pronto para el 31 de diciembre no estaban reportados, pero en el año tuvo. Puede que haya cancelado, haya desinvertido y convertido todo esto en efectivo al 31 de diciembre. No quedaba reporte de propiedades de inversión, pero sí que en todo el año el acumulado tuvo ingresos financieros. Recuerde que el estado de resultados es acumulado todo el año. En cambio, el balance es la foto de un día. Lo mismo pasa en costo financiero. En todo el año el acumulado sí pagó 30.000 millones, casi 31.000 millones. Pero el balance dijo que no tenía deudas, pero eso fue el corte del 31 de diciembre. Y la utilidad neta fue el 3%, que es el margen neto. Podemos hacer una modificación a este. Ya sabemos que los costos son muy importantes, pero para ciertas empresas es bueno separar costos y gastos. Podemos hacer este análisis vertical. Tenemos el 100% que son los ingresos operacionales, tener acá los costos y acá todos los gastos sumados. Estas cuentas de gastos, sumarlas y totalizarlas en este punto, suman el 4%. Para esta empresa no es muy importante, pero para otras empresas es bueno hacer este análisis, que este 100% está muy repartido entre estas dos cuentas principalmente. En caso de que estos costos financieros sea una proporción muy grande, está diciendo que la empresa está de pronto sobreendeudada, que es posible que tenga que pagar muchos intereses y que en algún momento eso le dé grandes dificultades financieras. Pero eso se ve más adelante con otros indicadores. Como ya vimos el KTNO, este es el valor del KTNO para el último periodo,
sobre el total de activos es el 59%, algo que ya sabíamos del análisis vertical del balance. Necesita mucha operación de corto plazo y esto representa sobre el total de activos el 59%. Los activos fijos a largo plazo es muy poco con respecto al total. Entonces, conclusiones del análisis vertical: la empresa requiere alta inversión en corrientes, principalmente en inventarios. El efectivo también es muy alto, pero ese efectivo puede ir rotando la empresa, puede hacerse otras inversiones, o puede que ese efectivo estuvo tan alto es porque hubo unas desinversiones. Por eso tuvo ingresos financieros, pero liquidó todas las inversiones y no tenía propiedades de inversión o plusvalías en otras subsidiarias. No requiere alta inversión en propiedad, planta y equipo y no reporta intangibles. El principal financiador de la operación fueron las cuentas por pagar de corto plazo y el pasivo corriente es el 90% de lo que deben pasivos, en total pasivos. No reportó deudas financieras, pero sí obtuvo gastos o costos financieros en el año. Los pasivos, el total de pasivos es el 40% del activo. Ya sabemos que el 60% fueron las ganancias acumuladas, o aproximadamente el 59%, que la empresa se está financiando mucho con sus utilidades. Pero es posible que más adelante, al 31 de diciembre de 2020, trasladó toda su utilidad neta a sus ganancias, a su patrimonio, pero puede que en marzo o en abril del 2021 reparte parte de lo que obtuvo en utilidades. Entonces va bajando la cuenta de ganancias acumuladas. Y algo pues importante es que no ha trasladado ganancias acumuladas para reservas. O sea, no tiene un dinero guardado para un fin específico, solamente está para absorber pérdidas o para más adelante repartir en dividendos. En el estado de resultados, los costos de ventas son el más importante, son el 92%, o sea, el 92% de lo que ingresa en la compañía se va en costos directos en las ventas y va a generar un margen bruto del 8%. O sea, es un mercado muy competitivo y eso se ve reflejado porque el margen bruto es bajo. Los gastos no son muy grandes, son del 4%, son similares a los costos y gastos financieros, que estos son del 3% cada uno, más o menos aproximadamente. Y el CAT es positivo, y que es el 59% del total de activos.